Hola, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Miguel Medina Ruiz. Pertenezco al grupo 5, el cual está compuesto por Beltrán Sánchez Alma Elizabeth, del Río Guamán Yolanda, Ulcochea Bautista Elizabeth, Juárez Crisanto Jimmy Paul, Panta González Darwin y Llovera Olivares Eric. En esta ocasión me ha tocado exponer en que consiste la tarea semanal con el tema de aleaciones metálicas. Pues bien, empecemos. Primera pregunta. ¿Cuál es la necesidad de producir aleaciones metálicas en reemplazo a un metal? Pues empezamos diciendo que una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales al menos uno debe ser un metal. El compuesto resultante generalmente presenta unas propiedades muy diferentes de las de los elementos constitutivos por separado, y a veces basta con añadir una pequeña cantidad de uno de ellos para que aparezcan. La técnica de la aleación se utiliza para mejorar algunas propiedades de los metales puros, como la resistencia mecánica, la dureza o la resistencia a la acción. Así, el acero es mucho más duro que el hierro, lo compone en casi su totalidad, y al que se ha añadido un poco de carbono. Por otra parte, algunas propiedades físicas, como la densidad, la reactividad, el módulo elástico, la conductividad térmica y eléctrica de la aleación no difieren mucho de los elementos primarios. Algunas aleaciones comunes son además el acero, el latón, compuesto de cobre y zinc, o el bronce, formado por cobre y estaño. Hoy en día los metales suben de precio constantemente, por ello existe un gran alto interés en usar termoplásticos estructurales de altas prestaciones, de diferentes diseños, tamaños, dimensiones. La introducción de compuestos de altas prestaciones moldeables por inyección se caracterizan por involucrar excelentes propiedades mecánicas, con claras ventajas para la producción y la preservación del medio ambiente y de la salud de los trabajadores. Por lo consiguiente, es que las personas compran más este material. Bien, pasemos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las diferencias de los productos obtenidos por procesos como la denominada fundición de hierro y acería? Bien, tenemos las características de la fundición de hierro. La fundición de hierro se diferencian de los aceros en el porcentaje de carbono que contienen. Contienen entre 1.76 y 6.67% de carbono. Son más resistentes a la corrosión y a los cambios bruscos de temperatura que los aceros comunes. Se emplean en la fabricación de piezas de gran tamaño, tales como bancadas de maquinaria, cadenas, carcasas, culatas, blocks, etc. Las funciones son fáciles de mecanizar y de moldear. La acería. En la acería son aleaciones de hierro y de carbono a las que suelen añadir otros elementos como el cromo, el magnesio, el níquel, el vanadium o el titanio. Mi nombre contiene entre 0.03 pertenezco al grupo 5, el cual está compuesto por Beltrán Sánchez Alma Elizabeth, son fáciles de soldar y poco resistentes a la corrosión. Se emplean en la construcción de estructuras, clavos, tornillos, herrajes y herramientas corrientes. El acero adquiere ciertas propiedades dependiendo de los elementos y de las proporciones en las que se añaden metálicas, como la elasticidad, mayor dureza o mayor resistencia a la corrosión. ¿Cuál es la necesidad de producir aleaciones metálicas en reemplazo a un Pregunta metal? 3. Pues, ¿Cuáles son las similitudes que una aleación es una mezcla homogénea de aceros, más elementos, de los cuales al menos uno debe ser un metal? El compuesto resultante generalmente presenta unas propiedades muy diferentes y el hierro es la cantidad de carbono presente en la aleación de hierro con añadir una pequeña cantidad de uno de ellos que contiene típicamente más del la técnica de la aleación se utiliza para mejorar producir aceros de niveles de carbono
puros como la resistencia mecánica, la dureza o la resistencia los niveles de carbono se reducen entre un 0.008% el acero es mucho más duro que el hierro y el 2% compone en casi su totalidad. El hierro y al fundido que se tiene añadido un punto de carbono. fusión relativamente Por otra parte, bajo, algunas inferior propiedades al del físicas hierro elemental, como la densidad, mientras que la el acero se reactividad, funde a una el temperatura más módulo alta que el elástico, hierro la fundido. conductividad térmica y eléctrica de la aleación no Estas difieren diferencias mucho tienen de los un efecto elementos primarios. significativo Algunas aleaciones sobre comunes cómo se pueden son, formar además y de utilizar acero, los metales, el latón, el punto de compuesto fusión cobre y inferior zinc, o el hierro bronce, fundido y la formado facilidad por cobre en la y que- estaño. con la que fluye Hoy en día son los metales razones suben de precio claves para que constantemente. se Por ello utilicen existe comúnmente un gran en el alto interés fundido en de usar una amplia variedad de termoplásticos productos. estructurales de altas prestaciones, El hierro de diferentes está diseños, destinado tamaños, únicamente a ser dimensiones. fundido. La No se puede introducción de forjar. compuestos de altas Además, si prestaciones bien como sobresale materiales en la por capacidad inyección, de colada se y caracterizan en el por logro involucrar de la excelentes forma propiedades establecida mecánicas, por el con molde, claras el hierro ventajas fundido para no la puede ser producción y la soldado de preservación del medio manera ambiente y de la fiable salud de debido los a que su trabajadores. mayor contenido Por de lo carbono, consiguiente, lo que es que las provoca personas compran más esto, material. una soldadura frágil. Bien, pasemos a la pregunta Tal número 2. como ¿Cuáles son las diferencias no de los proporciona productos la obtenidos por resistencia procesos ni la como la conectividad denominada de fundición de tuberías hierro y acería? típicamente requeridas Bien, por aplicaciones de alta tenemos presión, altas las temperaturas? características de la fundición de En hierro. tales casos, el La acero fundición es de una hierro opción se apropiada. caracteriza de Por los otra parte, se el diferencian acero de puede los fundirse aceros en el forjarse de porcentaje una de manera carbono que deseada. contienen. También Contienen puede entre soldarse y es 1.76 generalmente más fuerte que el y hierro 67% fundido, de haciéndole una opción son más conveniente resistentes para a el la uso corrosión, de a alta los cambios presión, bruscos de de alta temperatura que los temperatura. aceros comunes. Se Las emplean en la aleaciones de acero fabricación más de piezas comunes de es gran el tamaño, acero al carbono. tales Sin como embargo, embarcadas de dependiendo de la maquinaria, finalidad cadenas, prevista del producto carcasas, final, culatas, el material puede estar blocks, compuesto de etc. aleaciones de grado superior, Las tales funciones como el acero son inoxidable fáciles de o el acero mecanizar y de moldear. molíbdeno. Típicamente, tales La aceros de acería. aleaciones En la especiales acería serán son elegidos por aleaciones su de mayor hierro y de resistencia a la carbono, corrosión a las y que suelen desgaste, añadir o otros para elementos satisfacer como el requisitos cromo, de alta el temperatura. magnesio, el níquel, el vanadium o el titanio. Contiene entre el 0.03 El hierro fundido y tiene un contenido de carbono 1.76% mayor de carbono. del Son 2%. fáciles de soldar y poco Su método de resistentes a la moldeado corrosión. es la Se fundición emplean en la construcción de estructuras, y el hierro clavos, fundido no es tornillos, posible de herrajes soldar. y herramientas corrientes. En cambio, El acero tiene un adquiere contenido ciertas entre el propiedades dependiendo de los 0.008% elementos y de las y el proporciones en las que se 2%. añadan, tales como la El método de elasticidad, moldeado es la mayor dureza fundición o mayor o la forja. resistencia a la Y el corrosión. acero, a diferencia del hierro fundido, sí es posible. Interesante. Pregunta Soldar. 3. ¿Cuáles son Pregunta las 4. similitudes y ¿Por qué existe una relación directa entre entre propiedades mecánicas y de los fundición aceros de y su hierro? porcentaje de carbono? La Llamamos diferencia acero a la principal aleación de hierro de y carbono, composición donde el entre el carbono acero no supera y el el hierro 2.1% es la cantidad en de el carbono peso de la composición presente en la aleación de hierro fundido. El porcentaje Que contiene normal típicamente es del 2.8 y del 3%. del 2% de carbono Debido en peso. a la multitud Para de tipos de producir acero aceros de niveles con de composiciones carbono, muy diversas, estos reciben para denominaciones producir acero. específicas Los niveles de en virtud, carbono se reducen ya sea de entre los un elementos que predominan en su composición 0.008% y el de su 2%. susceptibilidad a ciertos El hierro tratamientos de fundido algunas tiene un punto de características fusión potenciada relativamente e incluso bajo, en función de su inferior uso. al del hierro elemental, mientras que el acero se funde a una temperatura más alta que el hierro fundido. Estas diferencias tienen un efecto una relación directa entre los aceros sobre cómo se pueden porcentaje formar y utilizar carbono, ya que punto depende de de las fusión propiedades inferior mecánicas del hierro fundido y la facilidad de carbono según su con la que propiedades fluye, mecánicas, son razones razones claves claves para para que que se utilicen comúnmente en el aumento del fundido contenido de una amplia carbono en variedad el de acero productos. aumenta su resistencia a la tracción. El hierro incrementa está destinado el índice de únicamente a ser fragilidad fundido. en frío, No se y hace que puede disminuya la forjar. tenacidad y Además, si ductibilidad. bien sobresale en la El capacidad aumento del de contenido colada de carbono y en el modifica logro su de la resistencia forma y elasticidad. establecida Los por el aceros molde, suaves tienen el un hierro contenido fundido de no carbono puede ser de entre soldado de manera 0.2% fiable y el 0.3%. debido a que su mayor contenido de Sus carbono, aplicaciones lo que se pueden provoca encontrar en piezas de resistencia, una soldadura frágil. de formación en Tal frío, como embutición, plegado, no herraje y proporciona algunos la otros. resistencia ni la conectividad de tuberías
típicamente requeridas por Aceros aplicaciones semiduros de alta presión, altas temperaturas. tienen un contenido En de tales carbono casos, el acero de es una opción apropiada. Por Entre otra parte, 0.4% el acero y el puede 0.5% fundirse o forjarse de una se manera pueden deseada. encontrar en También puede ejes, soldarse elementos de y es maquinaria, generalmente más pinzas fuerte que el bastante hierro fundido, resistentes, haciéndole cilindros de una opción motores conveniente de combustión para el interna uso de alta y presión cadenas de alta entre temperatura. otros. Las aleaciones de acero semisuaves más comunes tienen es el un acero contenido al de carbono. Sin entre el embargo, dependiendo de la 0.3% y el finalidad prevista del 0.4% producto final, sus el aplicaciones material se puede pueden estar encontrar en compuesto de tuberías aleaciones de grado PTR, superior, tales como el elementos de acero maquinaria, inoxidable o el pinzas acero resistentes y molíbdeno, tenaces pernos, tornillos típicamente herrajes, etc. tales aceros de aleaciones Aceros especiales duros serán tienen un elegidos por su contenido de mayor carbono resistencia a la entre el corrosión y desgaste, 0.5% y el o para satisfacer 0.6%. requisitos de alta Se temperatura. pueden encontrar en ejes, transmisiones, cardanes, tensores, cadenas, cables de acero y elementos El hierro de fundido maquinaria. tiene un contenido de Aceros muy carbono duros tienen un mayor contenido del 2%. 0.6% a Su un método de moldeado 0.8% es la de fundición, carbono. Aceros extraduros y el tienen un hierro fundido contenido no de es carbono posible de entre el soldar. 0.8% En y cambio, el el acero 2% de tiene un carbono. contenido entre el 0.008% Al aumentar el porcentaje y el de acero, la 2%. resistencia aumenta. Esto quiere decir El que método de acero puede moldeado ser es la más fundición resistente. o la forja. Y el acero, También a diferencia del se hierro puede fundido, observar sí es y posible podemos darnos cuenta soldar. que al aumentar el Pregunta porcentaje 4. de carbono, la ¿Por qué existe una ductibilidad relación baja. directa Esto quiere decir entre propiedades que la mecánicas de maleabilidad los y la aceros y su conductividad porcentaje de termodinámica carbono? baja? Llamamos acero a la aleación Pues bien, de hierro y carbono, sin donde más el carbono que no explicar, supera el espero sea de su 2.1% en el agrado. peso de la composición Muchas gracias. alcanzada normalmente. El porcentaje normal es del 2.8 y del 3%. Debido a la multitud de tipos de acero y con composiciones muy diversas, estos reciben nominaciones específicas en virtud ya sea de los elementos que predominen en su composición, de su susceptibilidad a ciertos tratamientos de algunas características, potenciada e incluso en función de su uso. Por su composición química existe una relación directa entre los aceros y su porcentaje de carbono, ya que depende de las propiedades mecánicas su proporción de carbono. Según sus propiedades mecánicas varía el uso del carbono, del porcentaje de carbono. El aumento del contenido de carbono en el acero aumenta su resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y ductibilidad. El aumento del contenido de carbono modifica su resistencia y elasticidad. Los aceros suaves tienen un contenido de carbono de entre 0.2% y el 0.3%. Sus aplicaciones se pueden encontrar en piezas de resistencia, de formación en frío, embutición, plegado, herrajes y algunos otros. Aceros semiduros tienen un contenido de carbono de entre 0.4% y el